¿Qué va a pasar el próximo año? Okay. 2015. Sí. Hay una visión catastrofista, que el país se hundirá definitivamente, que Venezuela va a desaparecer del mapa, Sí. ¿no? Que los venezolanos tienen que irse todo al exterior, cuanto antes. Sí. Y hay la visión que dice que habrá un proceso de recuperación, ¿no? Creo que en el ánimo de los venezolanos están esos dos elementos, esos dos factores. Sí. ¿Qué piensa Oscar Chemel? Las interpretaciones catastróficas, pesimistas, fatalistas del futuro del país ya tienen mucho tiempo, por lo menos unos 15 años. Casi siempre a fin de año vemos cómo se exacerban estas interpretaciones catastróficas, fatalistas. Hay dificultades, hay un problema de producción, de competitividad, de productividad, que está afectando la calidad de vida de los venezolanos. Más en el sentido de que se truncó el proceso de ascenso social y de mejoras materiales que venía constantemente ocurriendo en el país. Además hay la percepción hay una gran incertidumbre con relación al futuro. Se anuncian medidas que luego no se concretan. Se anuncian medidas que a veces no se concretan. Se anuncian medidas sin significados. La gente no sigue los qué, la gente sigue los por qué. Cuando se anuncia una medida, lo más importante no es la medida, es en qué me beneficia, cuál es su significado, qué porvenir anuncia. Y ahí es donde hay dificultades para comunicarse con el país. Hay un problema de comunicación. Hay un problema de comunicación que se puede resolver. No es verdad que una vez que desaparece el presidente Chávez, el comandante Chávez, no es posible construir un discurso poderoso. Claro que es posible construir un discurso poderoso. Están las nuevas gramáticas, los nuevos símbolos, la misma resimbolización de la figura y la imagen del presidente Chávez. El presidente Chávez, se lo digo tal como me lo dijeron los chavistas en una sesión de Focus Group. Chávez es nuestro líder espiritual y Maduro nuestro líder terrenal. Chávez es la idea, la palabra, el anuncio, la enseñanza. Nicolás Maduro es la acción, los resultados, las ejecuciones. Ahí es donde debe estar concentrada la construcción de la imagen del presidente Maduro, sobre todo en esta etapa de dificultades económicas. Hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas, incluso no las tradicionales, cuando hay este tipo de crisis, devaluar, reducir el gasto público, reducir los programas sociales. El país tiene inmensas posibilidades de superar su crisis económica. Este país está montado sobre las reservas petroleras más grandes del planeta. Esas reservas se pueden monetizar. El bolívar, en vez de ser devaluado, puede ser revaluado, asociando su valor a nuestra inmensa riqueza petrolera. Es lo que algunos... ¿Cómo hacerlo? Monetizando las reservas, las inmensas reservas petroleras. Explícate un poco más. Convirtiendo al bolívar en un petrobolívar. Su valor ya no está asociado al dólar, está asociado al valor de nuestros barriles petroleros. Es una tesis que venimos investigando en Interlaces. ¿Y el potencial de gas? Sí. Y lo que le quiero decir es que el país puede superar la crisis. Tiene activos infinitos, activos extraordinarios, no infinitos, activos extraordinarios. Tiene riquezas en oro, tiene inmensas reservas petroleras que pueden monetizarse y asociarse con el valor de nuestra moneda, de manera de repotenciar el valor de nuestro bolívar. Hay deudas por cobrar en Centroamérica, el Caribe, a través de los acuerdos de suministro de petróleo en mejores condiciones. Tiene todo eso que tú dices, ¿no? Pero no tiene oposición. Y no tiene oposición. Esta es una calamidad. Tenemos una oposición catastrófica, dividida además, sin norte, sin visión. Por eso, y no es un problema solo de Venezuela. En América Latina se da un proceso similar. Por eso es que los medios de comunicación de oposición han asumido la dirección política
de la oposición en muchos países de América Latina. Por ejemplo, en Brasil, recientemente con las elecciones Argentina que también. ratificaron a Dilma. En Argentina. En Argentina. Entonces los medios de comunicación se han convertido en realmente los líderes de la oposición, porque la oposición luce muy debilitada, muy desorientada. En detrimento del buen periodismo. Exactamente. Y además, porque los medios de comunicación son los ejecutores de una campaña sistemática programada de neurotización y caotización de la sociedad venezolana. Para algunos factores muy poderosos de la derecha nacional e internacional, la salida no está en la alternancia democrática, en las reglas democráticas. La salida definitiva está en la caotización de la sociedad. Sobre todo que esos sectores cada día pierden más elecciones. Claro, y esos mismos sectores son los que han insistido durante los últimos 12 años, 14 años, en salidas insurreccionales. Porque la caotización de la sociedad les permite borrar las ideas presentes y colocar nuevas ideas rápidamente. O sea, la caotización le permite no solamente la desestabilización, los cambios culturales inmediatos, sino también arrinconar, arrodillar, debilitar a las fuerzas populares. Ahora, necesita el país una oposición. El país necesita una oposición. Confiable. Una oposición democrática, inteligente, que entienda, que comprenda, que asuma los cambios, no con desprecio o subestimación, sino asuma los cambios como las nuevas realidades sociales y psicoemocionales, psicosociales. Ese sería el reto para la oposición. El reto, sí. Y eso es lo que le va a permitir construir un mensaje. Insisto, más que un líder, la oposición necesita un mensaje. Al igual, para el gobierno nacional y para el chavismo, también hace falta mejorar, perfeccionar la comunicación. No basta con, por ejemplo, no basta con anunciar medidas, hay que otorgarles significado, visión, hay que comunicar los beneficios. Hay que anunciar el bienestar futuro, el nuevo porvenir. Ese sería el reto del chavismo. Eso sería el reto del chavismo. El chavismo sigue siendo muy fuerte porque es una fuerza cultural y simbólica. Y además respaldada por los movimientos sociales. Eso es una de las carencias más graves de la oposición. No solamente la ausencia de mensaje, sino la ausencia de presencia en los movimientos sociales, en las calles. La oposición se acostumbró a hacer oposición desde Globovisión, desde el partido político Globovisión, que es además quien en su momento dirigía a la oposición, la cohesionaba y la disciplinaba. Hoy ese partido político desapareció a favor de un canal de noticias imparcial, plural, equilibrado, que es hoy Globovisión. Ahora, ajá. Sí, dime. Sí, entonces ese es uno de los retos de la oposición. Convertirse en una alternativa democrática y entender los cambios que ha habido en el país, que son cambios inevitables, sobre los cuales tienes que trabajar, tienes que gestionar tu propio desempeño. ¿Es acertado el tratamiento que se le da a la conjura nacional e internacional? Sí, los venezolanos... ¿Tiene excesos? ¿Está correctamente aplicada una respuesta? ¿Cuáles son las fallas? Como le decía al principio... ¿Se magnifica el problema de la conspiración o por el contrario no se asume en los términos de que el país entienda que es realmente un riesgo, un peligro? Un peligro, una amenaza a la estabilidad. Ciertos factores de la oposición insisten en la estrategia insurreccional. Esta estrategia es rechazada por la mayoría de los venezolanos, quienes exigen mano dura. Uno de los momentos, recuerde que hicimos, este año hicimos mediciones cuantitativas nacionales cada 10 días. Tenemos un registro del comportamiento social muy riguroso y exacto en cada coyuntura. En momentos que la guarimba se hizo más fuerte y afectaba la vida cotidiana de los venezolanos, la mayoría, más del 70%, exigía mano dura contra la guarimba. Y aunque se piense lo contrario, cuando el gobierno respondió
respondió con autoridad, los niveles de popularidad del presidente Nicolás Maduro también se incrementaron. La gente quiere mano dura. La gente, así como quiere un modelo productivo, socialista, con participación de la empresa privada, también quiere un Estado fuerte, garante, defensor, protector de los intereses de la mayoría. Pero con respeto a los derechos humanos. Con respeto a los derechos humanos, con respeto a los que combata los excesos, pero pide mano dura. Que se aplique la ley. Mano dura no es represión, es que se aplique la ley. No es represión desmedida. Mira, tú hablaste de un tema que provocó sorpresa e inquietud. El de que está apareciendo un nuevo sujeto histórico. Sí. ¿Cómo se define eso? Sí. Rápidamente. Sí, y bueno, Interlace siempre ha presentado hallazgos importantes, el líder religioso, los ninil, las transformaciones culturales y simbólicas. Ahora el nuevo sujeto social histórico. El nuevo sujeto, fíjate, hablo de sujeto, hablo de un perfil psicoemocional, de un perfil psicográfico, es decir, nuestros estudios han detectado comportamientos, valores, actitudes, visiones, gramáticas, símbolos, metáforas, interpretaciones, que son el resultado hoy del sistemático e insistente discurso del presidente Chávez. El nuevo sujeto social es el nuevo corazón de la sociedad venezolana. Representa a las mayorías. Es el sujeto capaz de construir un nuevo bloque histórico, es decir, articular a sus intereses los intereses de otros sectores de la sociedad. Este nuevo sujeto social es chavista, es el chavista actual. Es un chavista que cree en el modelo, de inclusión, que cree en un modelo económico socialista productivo con participación de la empresa privada, que cree en la empresa mixta, que cree en el trabajo. Es un chavista que pertenece a la clase obrera, cree en el trabajo, cree en la producción, cree en la productividad, cree en el ascenso social. Defiende el legado del presidente Chávez. Pero ese chavismo está en todas partes, entonces. Claro, porque, insisto, durante 15 años a Venezuela la gobernaron las palabras. Eso no quiere decir que no hubo gestión, la gobernaron las palabras. Hubo un discurso muy poderoso que cambió la identidad nacional cultural. Y esta nueva cultura o estos nuevos marcos atraviesan a todos los sectores sociales, aún a aquellos que rechazan el chavismo. La mayoría de los venezolanos está de acuerdo con el modelo de inclusión. Lo que quieren es que el modelo funcione. Está de acuerdo con luchar por la soberanía y la independencia, está de acuerdo con una economía mixta, está de acuerdo con diversas formas de gestión y propiedad. Es un sujeto capaz de representar a toda la sociedad. Es el nuevo corazón, es el factor fundamental para un nuevo bloque histórico y hegemónico, porque es capaz de sintetizar los intereses de amplios sectores sociales. Y la revolución bolivariana, que debe relegitimarse periódicamente, persistentemente, desde el punto de vista electoral, necesita ampliar su base social de apoyo, necesita generar amplios consensos y alianzas que le permitan mantener una mayoría, no solamente social y política, sino electoral. Para finalizar, ¿eso te permite ser optimista o pesimista? Nosotros somos profundamente optimistas. Primero porque reconocemos el valor de los venezolanos, la calidad humana de los venezolanos, su empeño, su esfuerzo. Es un país con inmensos recursos. Es un país que puede salir de las crisis sin dificultades extremas. Venezuela tiene inmensos recursos para superar estas dificultades. Debe corregir errores, debe corregir carencias. El país está en una onda muy positiva, los niveles de esperanza siguen siendo altos. Hay que comunicarles una visión de país y de sociedad que les devuelva la confianza, la certidumbre en un futuro mejor, en un porvenir mejor. Ahí la comunicación juega un papel importante. El venezolano rechaza el caos.
la desestabilización. El venezolano está apostando a las soluciones y a las respuestas. O sea, hay un clima positivo para el país. Y Venezuela todavía tiene instrumentos muy convenientes para superar sus crisis económicas. Y esa idea de asociar el valor del bolívar con nuestra riqueza petrolera y no con el dólar puede ser una idea importante dentro de un conjunto de medidas que se deben tomar para para liberar las fuerzas productivas, elevar la productividad, aumentar la producción nacional, estimular las inversiones. Las inversiones, entiendo, de un emprendedor nacionalista y no parasitario, de un emprendedor nacionalista que entienda que el modelo social es necesario incluso para proteger sus propios intereses. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, feliz Navidad, feliz año a usted y a todos los venezolanos. Muchas gracias, mucha suerte. Hasta pronto. Una pausa y al regresar, los confidenciales.